Buenos días a todos. Bueno, hoy voy a darles a conocer lo que es el tema de perfil hepático y parte de lo que hablamos de proteínas. Bueno, cuando hablamos de perfil hepático, hablamos de una prueba laboratorial que implica varios aspectos, ¿no? El realizar una prueba de función no solamente hepático, sino también prehepático y poshepático. En este sentido, vamos a ir hablando que cada uno de estos estudios del laboratorio tiene un gran significado a la hora de evaluar las funciones hepáticas, como ser la función de eliminación del hígado que tiene a través de la síntesis de lo que es o la degradación del grupo M, y este grupo M debe obligatoriamente pasar por el hígado para que ésta pueda metabolizarse y posteriormente desecharse hacia la vía intestinal. Estas son, en este caso, las pruebas de función que monitorizan la función de eliminación del hígado. Son la bilirrubina indirecta, directa y la fosfatasa alcalina. Tomando en cuenta que la bilirrubina directa se encuentra hasta 0,3 miligramos de cilitro, la indirecta 0,7 miligramos y la fosfatasa alcalina que va hasta los 240 unidades internacionales litro. Otra de las funciones de lo que son los estudios laboratoriales que miden el perfil hepático son la función de síntesis. Hablamos de la función de síntesis con la capacidad de el funcionamiento en cuanto a lo que es la fábrica para generar nuevos productos como ser las proteínas, la albúmina, la globulina y el tiempo de protrombina, tomando en cuenta de que este último va a requerir una función bien importante, la absorción de vitamina K a nivel intestinal, el cual va a coadyuvar en la formación de las vitaminas, de los factores de coagulación vitamina K dependientes. La integridad del hepatocito se monitoriza fundamentalmente con las transaminasas. Las transaminasas como la aspartato aminotransferasa y la alaninoaminotransferasa son dos estudios laboratoriales que obviamente van a ir midiendo el cómo se encuentra el hepatocito, ¿no? Si existe alguna lesión superficial, una lesión leve, estas van a manifestarse fundamentalmente con la ALT. Sin embargo, cuando son daños severos, donde implica la lesión tanto a nivel mitocondrial como también a nivel de lo que es el núcleo del hepatocito, esto llega a ser una expresión de un daño hepático severo, como lo que ocurre en la cirrosis hepática. Sin más vueltas, vamos a hablar que la monitorización de la función de eliminación da su inicio fundamentalmente en este punto, en este órgano. El vaso, como ustedes saben, es el órgano retículo intersticial. Este órgano recibe toda la filtración de todos los microorganismos, como también de las células dañadas, ¿no? Entonces, eh, a los, eh, a los 120 días de haber sido formado un eritrocito, esto llega a nivel de lo que es el vaso, a nivel esplénico, donde prácticamente por acción de los macrófagos empieza a lisar al eritrocito y permite la liberación de la globina y el grupo M por separado. La globina, como ustedes saben, tiene una función de reciclaje que se va a ir al hígado y obviamente esto va a volver a ser utilizado. Sin embargo, el grupo M, por acción de la enzima hemoxidasa, va a producirse una síntesis o un cambio de estructura, convirtiéndose en tres aspectos fundamentales, en tres sustancias. Uno, el monóxido de carbono, que va a ir a través del torrente circulatorio y obviamente este va a ser eliminado por la vía respiratoria. El hierro va a ser transportado por la transferina hacia lo que es el hígado, donde se va a reciclar y va a ser vuelto a utilizar. La biliverdina como producto inicial de degradación del grupo M, esta necesita obligatoriamente transformarse a bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Este proceso ocurre gracias a la acción de la biliverdina reductasa, como ustedes lo verán. Esta bilirrubina indirecta tiene propiedades físico-químicas inapropiadas para poder ir a través del torrente circulatorio hasta el hígado.
¿no? En este caso, estoy hablando de que la bilirrubina es liposoluble hidrofóbico, por lo tanto requiere una proteína especial transportadora que es la albúmina. En función de esta albúmina, va a permitir su transporte desde el vaso hasta el hígado, donde una vez ingresando hacia el hepatocito, ¿ya? Esta bilirrubina indirecta o no conjugada hace su proceso de conjugación. Por acción de la glucuronil transferasa, se convierte en bilirrubina directa. Esta bilirrubina directa es la encargada de salir a través de las vías biliares intra y extrahepáticas, ¿ya? Para finalmente la bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, al encontrarse a nivel intestinal, a nivel de la segunda porción del duodeno, interactúa con una enzima bacteriana que se llama la beta-glucuronidasa y permite la conversión hacia urobilinógeno. Este urobilinógeno tiene dos vías metabólicas. Uno es convertirse en estercobilina, ¿ya? Y esta estercobilina, obviamente por método de oxidación, da el pigmento característico de lo que es las heces fecales, ¿ya? El restante de urobilinógeno es vuelto a ser reabsorbido a través de la circulación enteropática, llega al hígado, donde en el hígado el urobilinógeno va a través del torrente circulatorio para finalmente llegar al riñón, donde en el riñón, por fenómeno de oxidación, se convierte en urobilina, convirtiendo así un elemento esencial en el pigmento de la orina, ¿ya? Entonces, como se darán cuenta, este es el proceso metabólico de la bilirrubina, ¿ya? Las vías biliares, tanto como el hígado, tienen esa función de eliminar por algunas vías, ya sea por vía fecal o por vía urinaria, ¿ya? Los desechos de nuestro organismo en relación al grupo E. Ahora, de acuerdo al cuadro que les estoy explicando, las, una de las causas más frecuentes que van a llegar a producir signosintomatología, o es decir, la signosintomatología hepática y de vías biliares, es la ictericia. Fisiopatológicamente sabemos que la ictericia tiene tres clasificaciones. Uno que es una ictericia prehepática, donde engloba simplemente la primera parte de la síntesis desde lo que es el grupo M hasta la bilirrubina indirecta. En esta fase, como ustedes saben, habitualmente existen patologías como la hematopoiesis ineficaz, ¿ya? Los procesos sépticos, sepsis generalizada, asimismo también las incompatibilidades ABO o RH que pueden llegar a producir una lisis del eritrocito y producir un aumento sustancial de la producción de bilirrubinas indirectas, produciendo una ictericia de tipo prehepático. Sin embargo, cuando llega a nivel del hígado, cuando la patología es hepática meramente, esta se considera una ictericia hepática, de origen hepático, como por ejemplo la hepatitis, cirrosis, incluso la malaria en su fase hepática puede llegar a producir ictericia. Y finalmente, todo lo que concierne a vías biliares extrahepáticas ya se considera una ictericia poshepática. Entonces, en ese sentido es que vamos a ir repasando ahora la clase de hoy. Bueno, continuemos. El proceso por el cual las vías biliares van a llegar a producir una serie de cambios metabólicos es a través de las vías del hígado y de las vías biliares. En este caso les estoy mostrando un cuadro donde nos llega a mostrar particularmente lo que es la ictericia prehepática, ¿ya? Como ustedes saben, este cuadro, ¿ya? Prácticamente habla de una ictericia prehepática, donde básicamente va a darse ya sea por una producción excesiva de las bilirrubinas indirectas, como en el caso de la destrucción de gran cantidad de glóbulos rojos, como ser en la hematopoiesis ineficaz y en otros casos, ¿ya?
o inclusive en aquellas causadas por disminución del aporte de las de bilirrubinas. En este caso vamos a hablar que cuando existe deficiencias de esta proteína transportadora puede llegar a producir una ictericia de tipo prehepático en las hipoalbuminemias, ¿ya? Como ser en la insuficiencia cardíaca grave que puede llegar a ser un gran riesgo. Las producciones excesivas pueden ser congénitas o adquiridas, ¿ya? Pero esto es un cuadro bastante típico en las prehepáticas. Las congénitas, vuelvo a recalcarlos, la hematopoiesis ineficaz, las incompatibilidades, las talasemias pueden llegar a producir cuadros de ictericia prehepática. Sin embargo, estas van a caracterizarse por una presencia de reticulocitos en la sangre. Las adquiridas son aquellas que son originadas por cuadros infecciosos tóxicas, en este caso estamos hablando sepsis, alteraciones inmunológicas como la hemólisis autoinmune, ¿ya? Y la reabsorción de hematomas. En este caso, obviamente, puede llegar a estar acompañado con anemia, con o sin leucocitosis o leucopenia. La característica de una ictericia de origen prehepático, ya, la ictericia es leve, pero está a predominio de la bilirrubina indirecta, por eso se habla de hiperbilirubinemia indirecta. Va a estar acompañado de transaminasas normales sin presencia de coluria y las heces normales. La ictericia de tipo hepático. Este proceso, ya, básicamente va a mostrar un cuadro, si bien vale el término, ya, completamente diferente a la que anteriormente habíamos hablado, ya. En este caso, vamos a hablar que la ictericia de tipo hepática va a estar caracterizado, obviamente, por trastornos propios del hígado. Y esta puede llegar a ser por una producción excesiva, ¿ya? De las bilirrubinas directas e indirectas, ¿ya? Algunas relacionados a las enzimas conocidas como las disenzimáticas, ¿ya? En este caso hablo de la deficiencia de la glucoronil transferasa. En cuanto a lo que son la producción excesiva, vamos a hablar que se da por una lesión hepatocelular. Esta lesión hepatocelular puede ser superficial o severa, ¿ya? En este caso, las hepatitis, algunos fármacos como la rifampicina, el alcohol, cirrosis y cáncer pueden llegar a producir lesión del hepatocito y por ende, obviamente, producir ictericia. En las colestasis intrahepáticas hablamos de los cuadros inflamatorios intrahepáticos. Esto pueden llegar a ser también cuadros asociados a fármacos, sepsis, toxemia del embarazo y la sarcoidosis, los cuales pues llegan a producir una alteración a nivel hepático y produciendo la ictericia debido. Sin embargo, las disenzimáticas son aquellas relacionadas con los síndromes congénitos que están relacionados por una deficiencia ya sea de la acción de la glucoroniltransferasa o ya de pronto por la falta de producción de glucoroniltransferasa. En este caso, puede llegar a ser por una deficiencia en la conjugación, o una deficiencia en la captación o una deficiencia en la excreción de las bilirrubinas. En este caso, una deficiencia en la captación, hablamos del síndrome de Gilbert, ya que va a estar a predominio de la bilirrubina no conjugada o indirecta. A diferencia, las disenzimáticas asociadas a conjugación generalmente se producen en las ictericias neonatales como el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1, tipo 2, las cuales están de igual forma incrementadas por la bilirrubina no conjugada. Sin embargo, las deficiencias de excreción, ya como ser la enfermedad de Dubin-Johnson y la enfermedad de Rotor, ya estos generalmente se dan por falta de eliminación del hepatocito de la bilirrubina directa. Por lo tanto, sí se produce bilirrubina directa abundante, pero sin embargo, por la alteración a nivel de lo que son las vías biliares intrahepáticas, estas se congestionan y se van produciendo un reflujo retrógrado, produciendo una elevación de la bilirrubina fundamentalmente directa. En general, estos estudios necesitan confirmación de estudio genético para poder confirmar cuál de estos estamos hablando. Clínica y laboratorialmente vamos a observar una marcada
marcada ictericia, ¿ya? La hiperbilisubinemia va a ser mixta, es decir, pero siempre a predominio de la indirecta. Este paciente va a llegar a presentar ya coluria debido a que la mayor parte de la bilirrubina se va a ir filtrando a través de la vía renal, pero sin embargo no va a existir acolia. ¿Ya? Existe un leve aumento de la fosfatasa alcalina, esto debido a una colestasis intrahepática, si vale el término. Y fundamentalmente la elevación de las transaminasas se les reconoce que se elevan por encima de 5 veces a su valor normal. Ictericia poshepática u obstructiva. Como ustedes saben, la poshepática, estas pueden llegar a ser debido a una colestasis extrahepática o a obstrucción del flujo biliar. Tomamos en cuenta que la colestasis extrahepática habla de un cuadro asociado a cáncer de cabeza de páncreas, al cual se le conoce con síndrome de Courvoisier-Tessier. Este síndrome Courvoisier-Tessier se le conoce como una obstrucción extrínseca de la vía biliar común o el colédoco secundario a un cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Al cual, nuevamente repito, se denomina síndrome de Courvoisier-Tessier. Este tipo de trastornos puede llegar a producir una colestasis o una obliteración, eso es lo que quiere decir, colestasis, obliteración del conducto biliar, produciendo que las secreciones biliares queden estancados y vayan haciendo un proceso de reflujo retrógrado. Y obviamente va a ir eliminándose mayor cantidad de bilirrubinas directas a través de la vía renal. Sin embargo, cuando existe una obstrucción de flujo biliar, pero intrínseco, esta llega a ser ocasionado por tres causas. La primera es la coledocolitiasis, la segunda es la colangitis y las neoplasias como ser el colangiocarcinoma. Las coledocolitiasis no son más que una obstrucción ya de la vía biliar principal, ya secundario a un cálculo, es decir, que en este punto se encuentra un cálculo biliar el cual va a obstruir fundamentalmente todo el flujo biliar hacia el duodeno. En este caso se caracteriza fundamentalmente por una triada, conocido como la triada del síndrome ictérico obstructivo. Tomando en cuenta que si este cálculo está obstruyendo por completo, ¿ya? Lo primero que va a hacer es producir un reflujo retrógrado del flujo biliar. Esto va a producir que aumente la cantidad de bilirrubina directa en el torrente circulatorio, produciendo lo que es el famoso ictericia. Sin embargo, debido a que se encuentra en el torrente sistémico, este viaja hacia la vía renal, donde va a producir un aumento de la filtración de esta sustancia de desecho, convirtiendo por oxidación a urobilina y de esa forma aumentar el pigmento de la orina, convirtiéndolo en orinas colúricas, ¿ya? Y finalmente, como hay obstrucción y no hay urobilina, y el urobilinógeno, y este urobilinógeno no va a tener esa propiedad de convertirse en estercobilina, por lo tanto las heces van a estar blancas como el estuco. A eso se le denomina acolia. Esta triada es conocido como la triada del síndrome ictérico obstructivo, ictericia, acolia y coluria. Y esta es la causa por la cual se logra producir este evento. En los cuadros de colangitis, hablamos de que la colangitis no es más que un cuadro infeccioso de la vía biliar principal, ya un cuadro inflamatorio que obviamente va a producir una obliteración de las vías biliares extrahepáticas, ya produciendo obviamente ictericia. En la colangitis se habla de una triada, ¿no? La triada es conocida como la triada de Charcot, en este caso caracterizado por fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Sin embargo, al adicionar cuadro séptico y alteraciones neurológicas, ya hablamos de la pentada de Reynolds, ¿ya? Entonces, ese aspecto debemos tomarlo muy en cuenta. Continuemos. Bueno, eso en cuanto a lo que es la parte de la colangitis. En las neoplasias habitualmente pueden lograr o llegar a ocasionar cuadros obstructivos debido a una alteración a nivel de lo que es las vías biliares intrahepáticas, esto produciendo un engrosamiento anormal y atípico y obliterando así de igual forma lo que es las vías biliares en su interior.
produciendo de igual forma la triada del síndrome ictérico obstructivo, ¿ya? Estas son las causas de una ictericia poshepática. Por lo tanto, la ictericia va a ser sumamente marcado debido a un alto incremento de bilirrubina directa. El cuadro clínico va a estar caracterizado por prurito, las heces van a estar alcohólicas con presencia de coluria, una ictericia a predominio de la bilirrubina directa, un aumento de la fosfatasa alcalina marcado, generalmente 3 a 5 veces más a su valor normal, y un leve aumento de las transaminasas debido a la congestión retrógrada. ¿Está bien? La fosfatasa alcalina es una enzima que corresponde o que pertenece al grupo de las hidrolasas y habitualmente predomina en los sinusoides de los huesos, en los canalículos hepáticos, en el osteoblasto, en el epitelio intestinal, la placenta, el vaso y el riñón. Sin embargo, esta enzima ya aumenta su actividad fundamentalmente en dos situaciones: cuando existe fracturas y cuando existe obstrucciones de vías biliares intra y extrahepáticos. Fundamentalmente, tiene una alta reacción en las vías biliares extrahepáticos. Por eso es que se le conoce un patrón correspondiente a un patrón extrahepático, ¿ya? En este caso, también puede aumentar, digamos, en los casos de fracturas, en las deficiencias por vitamina D, metástasis ósea, pero en este capítulo vamos a hablar meramente de lo que es el patrón hepático, ¿no? Las causas más principales, ahí está, ¿no? Hablamos de una obstrucción extrahepática, ya sea por colangiocarcinoma, cáncer de cabeza de páncreas o la coledocolitiasis, se va elevando sumamente, ¿ya? A diferencia en otras situaciones, en la cirrosis biliar, colangitis, metástasis, enfermedades infiltrativas, no logra alcanzar el valor normal que un cuadro obstructivo. Las transaminasas. Sabemos que las transaminasas son dos enzimas que básicamente son responsables de la función hepática. Como ustedes saben, la glucosa como tal tiene esa capacidad de convertirse ya hacia lo que es el piruvato. Este piruvato se convierte en la acetilcoenzima A, para que este acetilcoenzima A prácticamente pueda ingresar hacia el ciclo de Krebs, convirtiendo lo que son las famosas ATPs, ¿no? Tomando en cuenta que en este punto existen sustratos, ¿ya? Esos sustratos son el oxalacetato y vamos a hablar el alfa-cetoglutarato, ¿ya? Ahora, sabemos que este proceso inicial que estoy remarcando entre llaves, ya, es un proceso conocido como un proceso anaerobio que ocurre a nivel del citoplasma, ya. Por lo tanto, en este punto, a nivel citoplasmático, el piruvato puede convertirse en la famosa alanina, ya. Alanina, un aminoácido, y este aminoácido se va a convertir por acción de la alanino-aminotransferasa, la ALT, ¿ya? Esta ALT es la responsable de convertir de piruvato a alanina y de alanina hacia piruvato, en un proceso retrógrado en ambos sentidos. Sin embargo, a nivel de lo que es el núcleo y la mitocondria, fundamentalmente a nivel de la mitocondria, ocurre lo que es el proceso del ciclo de Krebs. A este nivel, los sustratos como el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato se convierten en aspartato, ¿ya? Convirtiéndose por una enzima denominado la aspartato aminotransferasa o la AST, ¿ya? Como verán, estas dos enzimas cumplen sus funciones normalmente, pero sin embargo, estas enzimas tienen un particular presencia de presencia a nivel de lo que es la célula, ¿ya? Debido a que la transaminación de piruvato a alanina, ¿ya? Es un proceso donde llega a, eh, si vale el término, es un proceso donde eh, ocurre a nivel citoplasmático. La alanina se va a encontrar con mayor predisponencia, si bien no solamente en la célula hepática,
También vamos a encontrar en el riñón, intestino, cerebro, corazón y músculo estriado y obviamente en el hígado. La alaninoaminotransferasa va a llegar a tener mayor predisponencia a nivel de lo que es el citoplasma, como lo que están viendo. Todo lo que son los círculos pintados de azul son las alaninoaminotransferasas, ¿ya? Estos van a lograr ser parte fundamental del hepatocito. Sin embargo, la aspartatoaminotransferasa o la AST se va a encontrar con mayor predisponencia a nivel de lo que es la mitocondria y el núcleo, ¿ya? Y es así como es la distribución. Entonces, cuando existe una lesión hepática, ya sea moderada o severa, va a tener esta acción que les voy a ir explicando. Fíjense, en una lesión hepática moderada, ¿ya? La ALT se va a ir elevando mucho más por encima de la AST, ¿ya? Tal cual están observando. Esto debido a que una lesión hepática moderada va a llegar a producir una lesión tanto a nivel de lo que es el citoplasma y subsecuentemente, obviamente, en la mitocondria, ¿no? Por lo tanto, este proceso es considerado un daño hepático moderado, ¿ya? Sin embargo, cuando es destruido toda la célula y toda su integridad, incluyendo lo que es el núcleo, no solamente libera, sabemos que la LT va a mantenerse tal cual, no va a cambiar en relación a la otra. Sin embargo, la aspartato aminotransferasa no solamente va a medir, no solamente va a recoger la cantidad de aspartato aminotransferasa mitocondrial, sino también la nuclear, sumando de esa forma cifras mucho más elevadas que la ALT, ¿ya? Cuando la AST está más elevado que la ALT, corresponde a un daño hepático severo. Para determinar este proceso, existe una tabla. En este caso, hablamos del cociente de Deritis. El cociente de Deritis habla que hacemos una división entre lo que es la AST y la ALT, ¿ya? Este proceso debe arrojar resultados. Si es menor, si AST es menor y la elevación es a predominio de la ALT, lo que quiero decir, si la elevación de la ALT es mayor que a la ALT, es más elevado el cociente de la ALT, esto hablamos de una infección, de un daño hepático moderado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un daño hepático moderado, el cociente de Deritis nos explica que puede llegar a ser una hepatitis viral, tóxica, una esteatosis hepática, una ictericia obstructiva de reciente inicio. Sin embargo, cuando el cociente de Deritis termina siendo mayor a 1, eso significa que está a predominio de la AST, ¿ya? Por lo tanto, cuando es predominio de la AST, se denomina lo que es daño hepático severo. Estamos mostrando este cuadro. Fíjense, este primer cuadro corresponde a la elevación a predominio de la ALT y en menor cantidad la AST. Esto se llama daño hepático moderado. Sin embargo, cuando la AST es mayor, ¿ya?, que la ALT, que estamos reflejando esto, ya hablamos de un daño hepático severo, que puede ser una hepatitis viral necrotizante, una hepatitis crónica, carcinoma hepático, metástasis hepático e incluso lo que es la cirrosis hepática. Y por último, existe una situación. Cuando la AST se eleva y la ALT se encuentra normal, se considera un trastorno conocido como la famosa cirrosis cardíaca. ¿Qué es la cirrosis cardíaca? No es más que una alteración del hígado. Bueno, es un hígado cirrótico secundario a un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva o ya incluso hacia una insuficiencia cardíaca global, ¿no? Esto fundamentalmente parte de una insuficiencia cardíaca derecha. Estas ya saben que puede llegar a producir un reflujo retrógrado hacia los vasos sanguíneos, produciendo congestión de la vena cava superior y el cual se va a manifestar por ingurgitación yugular. A su vez, también va a llegar a producir una congestión de lo que es la vena cava inferior. Estas va a repercutir sobre la vena suprahepática y fundamentalmente también va a repercutir sobre lo que es la circulación portal, produciendo un incremento de la presión portal y esta llega a producir una congestión en el hepatocito
y esa congestión sostenida puede llegar a producir un daño isquémico, necrótico, para finalmente producir una necrosis centrolobular, produciendo una cirrosis hepática a causa de una insuficiencia cardíaca derecha, al cual se le conoce como cirrosis cardíaca. Y fundamentalmente en los laboratorios se manifiesta con un cuadro con AST muy elevado y la ALT normal. En este caso, las funciones de síntesis. Sabemos que gran parte de lo que son las proteínas son producidos a nivel hepático, ¿ya? Entre el 70 al 80% son sintetizadas por el hígado, las cuales necesitamos nosotros, como ser la albúmina, ¿ya? Y la albúmina no solamente es una proteína esencial eh, en la estructura celular, sino que también es una proteína fundamental en el transporte de nutrientes, micronutrientes, incluso metabolitos, incluso la parte de fármacos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la albúmina, ya como proteína, tiene un periodo de 20 días ya de periodo de vida, tiempo de vida media, ya. Durante este tiempo de vida es cuando cumple todas sus acciones, ¿no? De transportadora, mantiene la presión oncótica, interviene incluso como buffer, ya absorbiendo en su estructura anatómica hidrogeniones o liberando en su defecto, ya. Habitualmente la albúmina siempre va a ser un indicador de patología crónica, ¿ya? Y esto se va a dar en los cuadros como el síndrome nefrótico y en la cirrosis hepática. La albúmina fundamentalmente denota su alteración, una enfermedad hepática crónica, por si acaso. Las globulinas de igual forma tienen un tiempo de vida larga, sin embargo, en este caso estamos hablando de las IgMs. Cuando nosotros cuantificamos en una enfermedad hepática las globulinas, ¿ya? Primero la IgM, la presencia de elevación de la IgM nos llega a mostrar una cirrosis biliar primaria. Sin embargo, cuando hay IgG a predominio, hablamos de una hepatitis autoinmune. Y si hablamos de una IgA elevado, hablamos de una hepatitis ocasionada por el consumo de alcohol. Por último, el fibrinógeno. El fibrinógeno, como ustedes saben, es un producto metabólico de la cascada de coagulación, ¿ya? Este fibrinógeno, el factor 1, ¿ya? Es un derivado de la cascada de coagulaciones, tanto de la vía intrínseca, extrínseca y la vía común, el cual tiene función de activarse por acción del factor 13 y convertirse en fibrina, ¿no? Pero sin embargo su producción es constante. Este fibrinógeno muchas veces lo controlamos como un indicador de reactantes de fase aguda en fases inflamatorias. Tiene un tiempo de vida de 100 horas y obviamente posteriormente esto se va degradando, ¿no? Su producción habitualmente va a modular lo que son los factores de coagulación, ya incluso va a determinar algunas alteraciones como ser la deficiencia de absorción de la vitamina K, ya. Y su alteración del fibrinógeno va a indicar una enfermedad hepática crónica, no así tanto un proceso agudo, ¿ya? Y el tema del fibrinógeno habitualmente tiene mayor tendencia de retrasar su formación en procesos hepáticos obstructivos como ser la coledocolitiasis, ¿ya? En resumen, recuerden que hemos ido hablando que la ictericia prehepática está a predomina, una elevación predominantemente de bilirrubina indirecta, ¿ya? Las transaminasas y las fosfatasas alcalinas se encuentran dentro de parámetros normales. Existe una presencia sostenida ya sea de reticulocitos, cuando hablamos de anemias hemolíticas, o presencia de leucocitosis o leucopenia cuando se habla en cuadros sépticos, ¿ya? En la ictericia hepática, en este cuadro existe una elevación sustancial de la bilirrubina indirecta y levemente la directa, por eso se habla de una ictericia mixta, ¿ya? En este proceso, obviamente, vamos a ver una elevación marcada de las transaminasas y una leve elevación de la fosfatasa alcalina. La ictericia poshepática, hablamos de una elevación
marcada de bilirrubina directa y una leve elevación de bilirrubina indirecta. La leve elevación de las transaminasas y una elevación pronunciada de la fosfatasa alcalina entre 3 a 4 veces a su valor normal. Y obviamente, debido a que es un proceso obstructivo, la que origina, digamos, las alteraciones de la formación de las cascadas de coagulación, el tiempo de protrombina termina prolongándose, ¿ya? Existen algunos marcadores, como ser los marcadores de inflamación hepática, fundamentalmente están dados sobre las transaminasas, ¿ya? Siempre las transaminasas son un mecanismo de daño inflamatorio, en este caso la ALT, ¿ya? La alaninoaminotransferasa es un marcador específico de daño en la célula hepática. Ya es el más sensible. Si bien la AST también se encuentra en otros órganos, en este caso la alaninoaminotransferasa es específico o como marcador de inflamación hepática. Los marcadores de insuficiencia hepática, en este caso en procesos agudos, está la bilirrubina directa, indirecta, las transaminasas elevados y el tiempo de protrombina prolongado en insuficiencias hepáticas. En procesos crónicos ya tenemos que ir determinando, aparte de eso, obviamente, siempre la elevación de la albúmina, donde va a estar alterado debido a su tiempo de vida media, ¿no? Y las gamma globulinas nos denotan el tipo de trastorno hepático crónico que estamos visualizando, ¿no? Ya sea esta una hepatitis alcohólica, donde va a estar predominantemente elevado las IgAs, si es autoinmune, una hepatitis autoinmune, la IgG, si es cirrosis biliar primaria, la IgM, en resumen. Ahora veamos este laboratorio, como ustedes podrán ver, fíjense, vamos a hacer un pequeño cuadrito donde ustedes, la forma de lectura que tienen que tener es la siguiente. Si se dan de cuenta, acá observamos un laboratorio donde todos los parámetros del laboratorio están sumamente elevados, pero sin embargo, debido a sus valores absolutos. Ustedes saben que algunos de ellos se encuentran también elevados, tienen una hiperbilirubinemia mixta, por ejemplo, acá. Por lo tanto, acá vamos a ir marcando de manera eh, regular. En este caso, la bilirrubina indirecta y la directa están elevadísimos, ya es esta. Las transaminasas, fíjense, están 1574 y 792, haciendo que las transaminasas estén sumamente elevados. Sin embargo, la fosfatasa alcalina simplemente está elevado unos 3 veces. Por lo tanto, hablamos de que este laboratorio se encuentra correspondiente a un patrón hepático. Y cuando hablamos de un patrón hepático, bueno, pues debemos sospechar de enfermedades como ser la hepatitis, la cirrosis, dependiendo el grado o el grado de lesión y el grado de diferencia entre la AST y la ALT, ¿no? Bueno, jóvenes, con eso terminamos. Esperemos de que les haya servido y les voy a enviar esta diapositiva y la grabación. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.